Hermanos, aquí en Juan 14, 13, Juan capítulo 14, versículo 13, y vamos a seguir hablando acerca de cómo Jesús explica al Padre, ¿no? En Juan 14, 13, por favor, hermano. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces vemos claramente que Jesús se enfocó en el hecho de que los creyentes deben vivir por fe, buscándole a Él mediante la oración de fe y de esta manera glorificar a Dios, ¿verdad? Leamos Hebreos 10, 38, por favor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí ve? Entonces debemos de vivir ¿cómo? Por fe. De otra manera no vamos a agradar al alma del Señor. ¿Sí? Es por fe fuimos salvos y fuimos salvos para caminar por fe, continuar por la fe, ¿verdad? Entonces claramente nos habla de eso, de que el enfoque aquí es que los discípulos deben de continuar dependiendo de la persona de Cristo. El foco es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Deben de seguir confiando en Él. ¿Para qué? Para que su comunión sea con Él y con el Padre, Por eso Él se relacionó con el Padre. El tener comunión con Él es tener comunión con el Padre. Y nosotros también debemos de acordarnos de eso. Tener comunión con Él es tener comunión con el Padre. Juan 14, 14, por favor. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que obliga a Dios a obedecernos, sino que es la base para acercarnos a la sala del trono de la gracia. Jesús es nuestro sumo sacerdote a través del cual nos acercamos a Dios el Padre en oración. Leamos lo que dice Hebreos 4 del 15 al 16. Hebreos 4 del 15 al 16. Léelo, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Hallar gracia qué? Para el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la gracia de Dios para hallar socorro cuando lo necesitamos, verdad? Necesitamos de su misericordia y todo, pero necesitamos ir en oración a Él. Tenemos acceso directo al trono de gloria por medio de ¿quién? De la resurrección de Jesús y su ascensión a la diestra del Padre. Él está haciendo intersección por nosotros. Y esa era una de las razones por las cuales era necesario que Él fuese al cielo, ¿verdad? El hacer algo en nombre de alguien significa estar bajo la autoridad de esa persona. Ejemplo, en el nombre de la ley te ordeno que te presentes a tu deber, ¿verdad? Cuando nosotros estamos teniendo oración, estamos en oración con el Señor, estamos teniendo comunión con Él, nos estamos presentando allí ante Cristo, ¿verdad? El hacer algo en el nombre de alguien significa entonces estar bajo la autoridad, estamos bajo la autoridad de Él, nos estamos poniendo por la fe bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su amparo. Por eso se llama también el Consolador, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la oración es importante y hacerla por la fe, obviamente. Pedir a Dios por algo en el nombre de Jesús, es decir, bajo la autoridad de Jesús, hago esta petición. Es reconocer a Jesús en medio de nosotros, en medio de las circunstancias, ¿cierto? Porque eso produce fe, y la palabra de Dios dice que el que se llega a Dios tiene que creer que Él es y que es galardonador de aquellos que le buscan, ¿verdad? Y tiene que usted reconocer la presencia de Dios en su situación, en su problema, en su oración que está llevando, ¿verdad? Para que entonces Jesús pueda, usted está viniendo en la autoridad de Él y podamos agradar a Dios en nuestras peticiones. Juan 14, 15, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué preside el guardar los mandamientos? El amor de Dios, ¿cierto? La relación, la comunión con Dios es la que debe preceder el cumplir los mandamientos, ¿verdad? Obviamente el resultado que viene de una persona que camina con el Señor, que camina según el Espíritu, es que va a cumplir por ende los mandamientos de Dios, ¿verdad? Primera de Juan 2:5 nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
¿Cuándo se perfecciona la palabra de Dios en nosotros? O sea, se hace manifiesta en obediencia a la ley. ¿Sabe cuándo? Cuando caminamos según el Espíritu, cuando nos consideramos muertos al pecado por la fe y vivos con Jesucristo, entonces estamos cumpliendo la ley, ¿sí? Porque estamos dependiendo del poder de Dios y no del nuestro para hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces vemos aquí, es bueno ver que dice, si me amáis, guardad. En la Biblia de las Américas dice, guardaréis. Me gusta más esa traducción ahí porque va más con el griego, mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿sí? El amor produce el guardar los mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando uno está permaneciendo en el amor del Señor, permaneciendo en la vid, y la vid en uno, ¿qué pasa, hermano? Uno como pámpano va a manifestar las obras de Dios. ¿Y cómo son las obras de Dios? ¿No son rectas? ¿No son cumplir los mandamientos? Claro que sí. Entonces, así es que nosotros realmente debemos de amarle a Él. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es el resultado del amor de Dios, es el guardar los mandamientos. Jesús hizo una interesante elección de palabras para describir nuestra relación con sus mandamientos. Utilizó guardad, tereo, en lugar de las palabras griegas más directas, upakouo, a obedecer o prestar atención, como en Romanos 6:16, ¿cierto? Upotazo, a someterse obedientemente, como en Efesios 5:21, o peitarcheo, obedecer a uno en autoridad, como en Hechos capítulo 5, versículos 29, ¿verdad? Entonces tenemos que ver bien eso. Veamos un ejemplo, por lo menos en Romanos 6:26, cuando se habla de obedecer o prestar atención, como el griego upakouo. Por favor, ¿lees? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, esa clase de guardar, de obedecer, no es realmente el que está diciendo con el griego tereo, que utilizó para decir aquí que si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, usted puede ver los siguientes versículos también, ¿no? Para que compare y se dé cuenta de que el que está hablando aquí de tereo es como un resultado de lo que usted manifiesta el amor de. Cuando usted tiene el amor de Dios, va a guardar los mandamientos de Dios. Sin duda, esta palabra guardar, tereo, tiene obediencia incluida en ella y se usa de esta manera en otras partes de la palabra de Dios. Sin embargo, la obediencia es un significado secundario de la palabra. Es un significado secundario, ¿verdad? El significado literal es vigilar, proteger o mantener en custodia. Hechos 12 del 5 al 6 o 25 al 21, capítulo 25 al 21. El significado figurativo es sostener, reservar, preservar, proteger, observar cuidadosamente e incluso creer, ¿sí? Veamos Hechos 12 del 5 al 6, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces ahí vemos claramente. Ahora mira lo que dice Juan 17, del 11 al 12, por favor. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Muy bien, ¿y en el 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nuevamente, esa palabra guardar ahí significa vigilar, proteger o mantener en custodia, ¿sí? Llevando la misma significancia. En Juan capítulo 8, 51, Jesús usó esta palabra como sinónimo de fe cuando dijo: de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, ¿sí?
nunca verá muerte. Entonces vemos de una manera sinónima la palabra fe allí, ¿no? Con la palabra guardar. Apocalipsis 3:10 muestra claramente el significado literal versus el figurativo de esta palabra. Por cuanto has guardado, griego tereo, figurado, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, tereo, literal, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sí? Sobre el mundo entero. Apropiadamente Jesús animó a sus seguidores a estimar sus mandamientos o palabras tan importantes que ellos iban a preservarlos, protegerlos y en consecuencia creerlos y obedecerlos. ¿Sí? Creerlos y obedecerlos. En la oración Jesús declaró enfáticamente al Padre que sus discípulos habían en efecto guardado su palabra. Me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra, ¿cierto? La han protegido, la han valorado como tal, ¿verdad? Por lo tanto, podemos concluir que Jesús previa un mayor significado que la mera orden de obedecer. Por encima de la obediencia, debemos creer en la palabra de Dios, sosteniéndonos firmemente a su enseñanza, protegiéndola del error y guardándola como un tesoro valioso. Porque ellas son el recurso de nuestro poder. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros la protejamos, nosotros la guardemos, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vamos a perseverar en su amor. Es más, en Juan capítulo 15 vamos a ver más tarde que una manera de poder permanecer, la única manera de poder permanecer en la vid es guardando su palabra. ¿Sí? Y nuevamente está ese griego tareo ahí, guardando su palabra. Porque cuando uno guarda su palabra, el amor de Dios se va a manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar? En guardando los mandamientos, ¿no? Mostramos nuestro amor por Cristo al guardar sus mandamientos en todos los sentidos de la palabra. Hagamos un resumen aquí de la obediencia. La obediencia fue dirigida a Dios en el Antiguo Testamento, como en Génesis 22:18, cuando vemos a Abraham, ¿verdad? La obediencia fue un asunto nacional referente a Israel, ¿cierto? Isaías 1 del 9 al 20 y nos habla pues de que si cuando de una manera nacional obedecían, habían bendiciones, pero cuando desobedecían habían que maldiciones, ¿verdad? Los creyentes son mandados a obedecer, Hechos 5:29. ¿Y cómo? Mediante la fe. Siempre ha sido mediante la fe, desde el principio de Génesis, todo el Antiguo Testamento siempre ha sido por fe, el Nuevo Testamento también. Pablo considera la obediencia como un sistema de pensamiento, ¿verdad? Leámoslo en 2 Corintios 10, 2 Corintios 10 del 5 al 6. 2 Corintios, yo lo leo. 2 Corintios 10, del 5 al 6. Y nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no? La obediencia para el creyente es equivalente al permanecer en Cristo. En Juan 15:10 nos dice claramente la palabra, nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Una muestra externa de nuestra permanencia interna en Cristo es que externamente guardamos sus mandamientos. Muestra realmente que estamos permaneciendo en ¿qué? En la fe, estamos permaneciendo en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una prueba de que él guardaba los mandamientos del Padre era que obviamente el amor de Cristo se manifestaba por medio de la obediencia, ¿no? La obediencia está estrechamente relacionada con el amor. Mateo 22:37, podemos leerlo. Mateo 22:37. Mateo 22:37.
Nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Está relacionado siempre la obediencia con el amor. Es más, una obediencia que no viene del amor de Dios, no procede del Espíritu, sino de la carne, hermano. Y eso no está bien, eso es fariseísmo, ¿no? Muchas veces podemos aparentar una justicia externa, pero Dios pesa los corazones, Él sabe que es lo que hay dentro del hombre, ¿no? El definitivo ejemplo de la obediencia es el Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 5 al 8 lo vimos, que manifestó a través de su obediencia como hombre, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 14, del 16 al 21, y vamos a ver la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces ahorita que mostró quién era el que Jesús explicó al Padre, vamos a ver ahora la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? La promesa del Espíritu Santo y la resurrección. Pues acordémonos que Él se manifestó como Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, para que pusieran el enfoque en las cosas eternas. Ahora se enfocaría en las cosas de la promesa del Espíritu Santo y la resurrección. En Juan 14, 16, por favor, hermano. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo seguiría sirviéndoles como Él, o Jesús mismo, les había servido, ¿verdad? Tal cual como Jesús le había servido. Es más, la palabra paracleto significa un ayudante, consolador, abogado, intercesor, o literalmente uno que viene al lado para ayudar, ¿sí? Para ayudar. Entonces, consolador, para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. Para siempre, no es temporal, para siempre, ¿sí? Es más, era necesario que ellos entendiesen, como dice en Juan 14, no os dejaré huérfanos, ¿cierto? No os dejaré huérfanos. Él les iba a dar que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los consolaría como Jesús lo había consolado. El ministerio de Jesús iba a continuar a través de ¿quién? De su iglesia. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y por eso un buen título para el libro de Hechos es las obras del Espíritu Santo a través de ¿quién? De los apóstoles, de los primeros creyentes, ¿verdad? Son las obras o los hechos del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo entonces los consolaría como Jesús lo había consolado. Juan 14, 18 nos dice la palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No se angustien, vendré a vosotros, dice ahí la palabra claramente, ¿cierto? Romanos 8, 16, por favor, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él mismo confirmaría de que la obra de Jesús fue completa, se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Y enviaría el Espíritu Santo y confirmaría que realmente el mismo que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros, hermanos, ¿sí? Es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros, el mismo Dios en la persona de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo testificaría acerca de Jesús como Jesús les había testificado acerca del Padre. Juan 15, 26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Él dará testimonio de quién? Acerca de mí. ¿Y Juan 5, 36? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan del testimonio de Juan? Yo solamente puedo bautizar con agua, pero el que viene, que yo no soy digno ni de desatar los cordones pues, de sus zapatos, las sandalias, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Espíritu Santo dijo. Y obviamente con fuego a aquellos que rechazan a Él, ¿verdad? Y no son creyentes, pero con Espíritu Santo a los creyentes, ¿verdad? Esta es la obra del Señor. El Espíritu Santo testificaría acerca de Jesús como Jesús les había testificado acerca del Padre. El Espíritu Santo les enseñaría cómo Jesús les había enseñado. Juan 16, 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. Acuérdense que todavía el canon no estaba completo cuando se dio esto en Juan, ¿cierto? Era necesario que el Señor les revelara a ellos por medio del don de la profecía lo que habría de venir en el futuro, ¿verdad? Y lo pusiera en la Escritura, hasta el libro de Apocalipsis y todo esto, ¿no?
Entonces es tremendo cómo el Señor confirmó a través de estos apóstoles, confirmó la palabra de Dios por medio de señales y prodigios, y también que ellos iban a recibir que la enseñanza, y a nosotros también nos ha enseñado, nos ha dado el Espíritu Santo, el que nos ayuda a nosotros a ¿qué? A acomodar lo espiritual con lo espiritual, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Posicionalmente tenemos, todo creyente tiene la mente de Cristo, pero a como nosotros tengamos comunión con Él, vamos a desarrollar la mentalidad de Cristo, que es un proceso, ¿no? ¿Sí ve? Es interesante ver ese asunto ahí. El Espíritu Santo los guiará como Jesús los había guiado. Juan 16:13, por favor. Nuevamente. ¿Hemos leído antes? Sí, yo lo leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Obviamente serían guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros, hermano, de cierta manera estamos también siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y necesitamos su guianza, hermano, ¿sí? Para las decisiones, para todo, tenemos que permanecer en la comunión con el Señor, ¿cierto? Debemos de permanecer en la comunión con el Señor, si queremos realmente vivir esa vida que Jesús promete, una vida abundante, ¿no? El Espíritu Santo intercedería por ellos, como Jesús había intercedido. Romanos 8, el 26 y versículo 34. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está en posición de autoridad ya y intercede por nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo está allá arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de hoy, el Espíritu Santo intercede aquí en nosotros y básicamente a veces no sabemos cómo qué pedir o qué es lo que necesitamos, pero el Espíritu sabe muy bien, más que nosotros, qué es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y siempre Él entonces hace intercesión por nosotros, ¿verdad? Es interesante ver el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, los ministerios continuos del Espíritu, vamos a los ministerios continuos hasta el día de hoy, ¿no? Confortar, Juan 14:16, y nos consuela, ¿verdad? Como está confortando a los discípulos. Asegura a los cristianos, Romanos 8, del 15 al 16. Santifica, Romanos 15:16, santificar. Enseñar, es primera de Juan 2:20, es el ministerio. Orar, Romanos 8, del 26 al 27. Y restringe de cierta manera la maldad en esta tierra hasta cuando la iglesia sea entonces raptada, ¿verdad? Venga el arrebatamiento de la iglesia, entonces manifieste el hombre de pecado. Está restringiendo realmente la manifestación del hombre de pecado por la presencia del Espíritu Santo, tal cual como durante los días de Noé el Espíritu Santo restringía la maldad de cierta manera. Y luego Dios dijo que no iba a contender más con los hombres. Es de una manera similar. Entonces restringe de cierta manera la maldad. Juan 14:17, por favor, hermano. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Oh, tremenda. Esa es una buena promesa del Señor. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora mira la palabra con vosotros y estará en vosotros. Usted puede subrayar ahí con y en, porque es algo que va a empezar con la iglesia, ¿verdad? Y a estar en ellos. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no permanecía o moraba continuamente con los discípulos. Pero Jesús prometió que el Espíritu Santo moraría continuamente en ellos en el futuro, en la era de la iglesia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento venía sobre las personas y se iba, venía y venía y se iba, ¿verdad? Ahorita estaba con ellos mientras estaba personalmente el Señor Jesús ahí, pero luego iba a estar en ellos. La morada del Espíritu Santo en cada creyente es única en la era de la iglesia, ¿sí? Que es Cristo en nosotros, el Dios de gloria, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces es algo particular únicamente de la iglesia. Por eso es un cuerpo espiritual nuevo, ¿no?
Y por eso era un misterio, como lo vimos anteriormente. Cada creyente en la era de la iglesia es habitado por la Trinidad a través del ministerio especial del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Pero vosotros le conocéis, dice allí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Leamos por favor lo que dice, hermano, en Romanos 8, del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mora en vosotros, mora en vosotros. Una y otra vez muestra muy claramente que eso es particular de la iglesia. También lo vemos allí en otra referencia, Efesios 2:22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Somos morada de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, veamos un poquito aquí en neumatología, distintivo dispensacional de la era de la iglesia. Es esto, la transición en donde estaban ellos. El Señor está diciendo allí en Juan capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Le conocéis porque mora con vosotros, dice allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento moraba temporalmente y parcialmente, ¿verdad? Pero el Señor les prometió, y estará en vosotros. En vosotros. Esa es la nueva dispensación de la iglesia. El Espíritu Santo en vosotros. ¿Sí? Y esa es como mora hoy en día en el Nuevo Testamento. Mora permanente y universalmente en toda la persona que pone su fe en Cristo. En la iglesia en general, ¿no? Porque sabemos que la iglesia está conformada únicamente por creyentes, aquellos quienes han recibido el Espíritu Santo por medio de la fe en la crucifixión y resurrección de Jesucristo por sus pecados, el Evangelio. Ahora veamos la promesa del Espíritu Santo. Continuamos en Juan 14:18, por favor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros, ¿no? El Señor repitió que Él pronto los dejaría, pero prometió volver a ellos más tarde. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Vendré a vosotros, ¿no? Después de la resurrección, Jesucristo regresó y animó a los discípulos. En Juan 16, de 16 al 22, usted ve cómo después de la resurrección se manifestó a ellos, comió con ellos, confortó a Pedro, lo restableció nuevamente después de haberlo negado 3 veces, ¿verdad? Hemos dicho, comió con ellos, tuvo comunión, lo tocaron, confirmó a Tomás y a etcétera, ¿verdad? Y entonces vemos muy bien eso, ¿no? Y también vemos que después de la resurrección Jesucristo regresó y animó a sus discípulos, ¿no? Según el versículo 17, el Espíritu Santo también vendría a ellos. Por lo tanto, Cristo, un miembro de la deidad, vendría a vivir en ellos a través de la persona y obra del Espíritu Santo. También un miembro de la deidad. Romanos 8:10, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está, Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Juan 14:19a nos dice la palabra, todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Sí? Entonces Jesús cumplió esta promesa con sus apariciones después de la resurrección. Juan 20:21, ¿verdad? Juan 20:21 muestra muy claramente cómo apareció Él. ¿Puede leerlo, por favor? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 14:19b dice, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Jesús habló del hecho de que su resurrección aseguraría su futura resurrección a la vida eterna. Su misma resurrección voy a confirmar que de igual manera ellos también iban a resucitar de igual forma en el futuro, ¿verdad?
Juan 14:20, por favor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Era una manera de confirmar que la obra de Jesús había sido completa y que lo que Él dice se cumple, ¿no? Lo cumplió. Cuando los discípulos vieron al Señor Jesús resucitado, entenderían la unidad que existe entre el Padre y Él, así como la unidad que podían gozar con Él. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Maravillosa y bonita relación, ¿no? Una relación mutua, de unidad, ¿sí? De comunión. Y nuestra comunión es con el Padre, también nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A través de quién? De Jesucristo el Señor. Por favor, puede leer Hebreos 2:13 del 20 al 21, por favor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, haciendo Él en vosotros, ¿sí? O sea, a través de nosotros, ¿no? Y Juan 14:21, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a Él. Qué maravillosa promesa allí el Señor. Vemos la cantidad con que guardemos o retengamos las palabras de Cristo es la medida de nuestro amor por Él. Entre más lo retengamos, más vamos a manifestar sus obras a través de nosotros, ¿verdad? Juan 14:21a dice allí la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos, ¿cierto? Una cosa es tener o conocer, tiene mis mandamientos, la palabra de Dios, ¿verdad? Una cosa es saber, otra cosa es tenerlas, ¿cierto? Porque tenerlas quiere decir se ponen por práctica mediante la fe. Otra cosa es retener y los guarda, tereo. Tereo quiere decir producir un efecto por la fe, sus mandamientos. Recuerda que para retener su palabra debemos guardarla, protegerla, valorarla, preservarla, creerla y obedecerla. ¿Sí? Primera de Juan 2, del 3 al 5, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí está. Entonces, muy claramente el Señor está mostrando allí que cuando nosotros, una manifestación externa de guardar los mandamientos va a reflejar realmente que estamos permaneciendo en Él, ¿sí? Es una manera de poder identificar claramente que el amor de Cristo, está caminando en el amor de Cristo, ¿no? Entonces, más adelante Juan enseñó que la vida espiritual del creyente progresa de conocer a Dios a guardar su palabra, a finalmente tener su amor perfeccionado en nosotros, ¿no? Y eso se trata, como hablaba Pablo y le decía, creo que a los Gálatas, decía, cuánto no oro hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Hablando nuevamente de la santificación en la práctica, que el carácter de Cristo se vea, se haga visible, que nuestra fe se haga visible, ¿cierto? Bien importante eso. Primera de Juan 2:3, por favor. Dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí. ¿Cómo sabes tú que una persona en el momento está conociendo al Señor o realmente está andando a la luz de la palabra de Dios? Bueno, si está manifestando externamente la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿cierto? Primera de Juan 2:4, por favor, dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, externamente no se le ve la obediencia, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? ¿Cómo puede estar diciendo en ese momento que realmente está caminando con el Señor según el Espíritu si no se le ve externamente la obediencia? Está mintiendo a sí mismo, ¿verdad? No está permaneciendo en la vida, por decirlo así.
Primera de Juan 2:5 nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se está poniendo en práctica. ¿Sí? Se hace visible su fe. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú no nos dejaste huérfanos en este mundo, Señor. Tú nos enviaste el Espíritu Santo. Gracias porque tenemos la mente de Cristo, Señor. Pero ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a considerarte, Señor, diariamente a nuestras vidas, Señor. Considerarnos muertos al pecado y vivos para contigo, Señor. A valorar la palabra, a guardarla, Señor. Para que por medio de la fe, Señor, tu vida sea perfeccionada a través de nosotros, Señor. Que cada día las personas vean más de ti y menos de nosotros, Señor. Para que tu palabra sea glorificada y el mundo pueda saber que verdaderamente nosotros somos tus discípulos, porque amamos de una manera como tú amas, Señor. Padre, yo te pido de que tú nos ayudes a poner esto en la práctica, Señor, y por medio de la fe podamos nosotros realmente gozarnos de lo que no solamente es tener vida eterna para la justificación, sino también de tomar provecho de aquella vida eterna en nuestra santificación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.